Bien, como estaba comentando, vamos a continuar y vamos a presentar al profesor Enrique Pedroza, de Estados Unidos. Él es instructor de Kundalini Yoga, es musicoterapeuta, instructor de la ciencia curativa germánica, es conferencista, imparte talleres por diferentes países y también es creador del centro de estudios virtual llamado Casa Kundalini Yoga. Él nos va a compartir la ponencia Tantra y Taoísmo, caminos a la supraconsciencia. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buen día, muy buena tarde. Mi nombre es Enrique Pedroza y bueno, antes de empezar mi ponencia, quiero agradecer totalmente al señor Felipe Granado por invitarme a este Congreso Internacional de Salud y Libertad. Considero que en estos tiempos, bueno, siempre lo ha sido, pero hoy tiene algo peculiar que es tratar de entender desde diferentes perspectivas a través de diferentes personajes qué es esto de la salud, ¿no? Obviamente, y dentro de esta gama infinita de oportunidades que tenemos, pues hay diferentes, digamos, secuencias, diferentes aristas de un mismo ejemplo para poder adentrarnos y hacer clic en esto que es entrar en materia del autoconocimiento, sobre todo cuando queremos sanar o reestructurar pues algo en nosotros, ya sea a nivel físico, a nivel energético. Y bueno, pues agradecido con la oportunidad que se nos brinda a través de esta plataforma para poder compartir aquello que venimos trabajando, y también pues agradezco a los hermanitos, hermanitas que han estado también compartiendo sus ponencias para que podamos beneficiarnos a través de lo que pues bien han estado trabajando y que nosotros podamos pues llevarlo a cabo en nuestros días. Así es que bueno, el día de hoy en esta ponencia voy a hablarles de un tema pues un tanto peculiar, importante, en donde voy a abarcar temas pues a nivel físico, a nivel emocional, a nivel energético. Y precisamente el tema de ponencia se llama Tantra y Taoísmo, caminos a la supraconsciencia. Cabe mencionar, antes de poder presentar pues de lleno todo lo que es mi información, voy a poner la lámina para que puedan ustedes observar directamente la presentación que les quiero compartir a través de PowerPoint. Quiero mencionarles que dentro del campo, digamos, espiritual, dentro del campo holístico, como opción alternativa a la medicina convencional, hay algo muy constante o muy peculiar que solemos decir, y es que toda enfermedad que surja de la índole que sea, toda enfermedad que surja siempre pasa por un primer nivel, y ese primer nivel es el nivel energía. Cuando nosotros ya hemos manifestado alguna enfermedad física de la índole que sea, como lo menciono, desde cáncer, diabetes, algún dolor muscular o lo que sea que se esté experimentando a nivel físico, quiere decir desde la perspectiva holística que esto se ha venido generando por determinado tiempo a través del campo energético. Es decir, que cuando nuestro sistema energético, nuestro campo electromagnético no está alineado, entonces con la suma de patrones que se vienen repitiendo constantemente de manera consciente o inconsciente, se va a manifestar una realidad. En este caso, hablando del tema de salud, la realidad física que se está experimentando emana entonces de una fuente energética. Y esto es importante entenderlo, porque si partimos desde esta base, desde este conocimiento, es que de una u otra forma todos nosotros lo estamos creando como individuos. Esto no es nuevo, esto lo has escuchado seguramente y visto a través de videos o a través de la ponencia de otros maestros, maestras, instructores, instructoras, en donde todo lo que nosotros estamos haciendo es crear y crear y crear, lo sepamos o no, y lo estamos creando desde una ley universal llamada ley mental. Es decir, todo lo que tú puedes percibir a tu alrededor, la misma computadora o el dispositivo móvil donde estás, en donde estás sentado, lo que hay a tu alrededor, todo ha sido creado pues en una mente, ¿no? Y esto con el paso del tiempo, a través de la imaginación, a través de la visualización y a través de la acción misma o el proceso de voluntad, pues el individuo ha llegado a materializar o a concretar sus ideas. Entonces, si esto que no se pone en tela de juicio porque no necesita comprobación, ya que es así,
entonces entenderíamos y partiría mi ponencia exactamente desde ahí. Todo lo que nosotros estamos creando, primero, nace o se emana o fluye a través de una fuente energética. Siendo esto, entonces, a través de los infinitos caminos que nos van a conducir a la salud o a la reestructuración del cuerpo físico, tenemos que observar y tenemos que sentir y ser conscientes de lo que estamos creando a nivel energía. Y precisamente el tema que hoy me compete, como lo he mencionado, que es Tantra y Taoísmo, caminos a la supraconciencia, forzosamente vamos a empezar a experimentar y a trabajar desde el cúmulo energético. Dado que esto, si lo trasladamos a nivel física cuántica, sabremos por excelencia que entonces todo aquello que crees, creas. Y si esto que lo dice la física cuántica, que en términos generales la metafísica o el camino espiritual lo viene diciendo por miles y miles de años, entonces habría que entender que aquello que estemos experimentando como alguna dolencia, alguna enfermedad física, ha sido emanado por algo que nosotros hemos creado. Y aquí la magia o lo interesante es saber cuándo, cómo y por qué fue que se ha creado esto, si es que ese es el caso, porque para otras personas es no necesito saber cuándo, por qué o en qué momento se creó, sino empezar a trabajar desde el momento presente. Pero bueno, cual sea el caso, una vez identificando que esa experiencia física con dolencia está, pues se puede revertir a través de la constancia, a través de la entrega total en la práctica, para que aquello que sea una enfermedad, pues deje de ser totalmente eso y pase a ser pues algo en armonía con la naturaleza, ¿no? Precisamente hay una definición que me gusta entender más, que en vez de llamarle enfermedad a algo, es, digamos, una desorganización o una incomprensión de nuestro sistema ecológico interno, para que nosotros podamos poner en orden esa siembra y que empiece a florecer todo aquello que pues a través ya de la conciencia plena y absoluta pueda justamente emanar. Y en este tema, que es hablar de Tantra y Taoísmo, pues vamos a entender precisamente como seres humanos, aparte de identificar perfectamente que somos energía y somos materia a la vez, vamos a identificar perfectamente pues cuáles son estas dos corrientes y qué es lo que dicen exactamente. Y voy a empezar con esta primera lámina, que es precisamente hablar de las dos, en donde el Tantra y el Taoísmo son pues ciencias espirituales. Una viene de la India y la otra viene de la China respectivamente. Y esto, lo que trabajan las dos es precisamente primero vivir, experimentar, ¿no? Lo que vengo mencionando, que somos energía, y cómo de una otra forma podemos equilibrar, obviamente, esta energía dentro de nosotros. Haciendo un poquito de historia en lo que las influencias tanto tántricas como taoístas y muchas más, por supuesto, hablan, es que hay dos formas de poder comulgar con una energía, como tal, una fuente, y es precisamente el área o, digamos, el aspecto femenino y el aspecto masculino, que esto no tiene nada que ver con seres humanos o con sexo, sino meramente como energías. Tanto la energía, por ejemplo, lunar como la energía solar, estas dos energías siempre están fluyendo en nosotros, y lo que hacen precisamente estas prácticas dentro de muchos conceptos, porque mi función en esta conferencia no es detallar exactamente las prácticas tántricas y taoístas, sino en términos generales cómo operan, es justamente llevar a ese equilibrio a la energía femenina y energía masculina. Entonces, cuando nosotros identificamos en nuestra propia experiencia que algo a nivel físico no está obrando como debería de ser, quiere decir que una de estas dos corrientes está totalmente en desbalance, no está en armonía, no está fluyendo en total corrección como debería de ser en su forma natural. Y precisamente estas prácticas nos ayudan primero a identificar de forma individual cómo opera este trabajo energético, cómo opera este cúmulo energético, para entonces, habiéndolo experimentado, saber dirigirlo, saber guiarlo, saber aplicarlo. Y estas dos experiencias o estas dos prácticas que estoy compartiendo con ustedes son dos caminos que, aunque pareciera estar ya encaminados a la misma experiencia, de una otra forma los dos al final pasan por caminos no tan diferentes, pero llegan a las mismas conclusiones. Así es que hoy voy a hablarte de esto, de la diferencia entre el Tantra y el Tao, como caminos hacia una reestructuración de la salud física y, como lo pongo en el título, también de experiencias supraconscientes. Para los que no estén familiarizados con el tema supraconsciente, pues es todo aquello que va más allá de la mente, ¿no? Aquello que va más allá de la razón, ¿no? Aquella forma de poder concretar, de poder sentirnos, de poder vivirnos en eso que se llama la conciencia del infinito. Así es que bueno, vamos a la siguiente lámina.
Esta frase que estás viendo aquí se dice, bueno, está escrito aquí: la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y esto es algo muy peculiar y muy de la ciencia. ¿Por qué es que comparto esto? Porque a lo mejor si son tus primeras veces escuchando estos temas, pues quizás sea un poco increíble o sea un poco extraño poder escuchar y sobre todo trabajar estos cúmulos energéticos, pero cuando lo comprendemos desde el punto de vista ciencia, pues la ciencia nos lo dice de muchas formas, ¿no? Y justamente esto es una de las leyes físicas que nos hablan de lo que es el aspecto, aquello intangible, aquello invisible que es energía. Y ellos dicen en la ciencia, ¿no?, que todo aquello que nosotros estamos trabajando como energía, pues no se ha creado, es decir, siempre está la energía, siempre está dentro y fuera de nosotros, y obviamente es algo que el ser humano pues no puede, digamos, crear ni mucho menos destruir, sino simplemente darle una forma diferente o darle una dirección diferente. Entonces, cuando se dice que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, recordando lo que decía al principio, si toda enfermedad primero surge a nivel energía, entonces aplicando esta ley física aunado al conocimiento metafísico, sabremos por excelencia que podemos reestructurar o cambiar o impactar a la parte física a nivel salud desde el cúmulo energético. Siendo entonces esto, tanto el Tantra como el Tao van a darle una importancia abismal a todo lo que tiene que ver con la intención, con la acumulación, con la creación, con la expansión y dirección de la energía en todo el cuerpo. Y no nada más es esta parte de poder crear y vivir y sentir la parte energética, sino ahora que la creo, ahora que la siento, ¿qué hago con esto? ¿No? O sea, ¿qué hago con este cúmulo energético? No nada más que mi intención sea limitarme a sanar algo físico, sino que también mi intención y mi dirección sea trabajar con esa misma energía para poderla elevar a la conciencia más alta y dentro de algunos aspectos poder experimentar y no nada más por entretenimiento intelectual, pero poder experimentar aquello que mencionaba, que es estados supraconscientes, es decir, estar conectados con lo que llamaríamos el universo o estar conectados con la armonía de la existencia, de la vida misma, ¿no? Entonces, estas dos prácticas, tanto el Tantra como Tao, tienen ese punto principal: la creación, la dirección y la elevación de esta conciencia o de esta energía que estamos emitiendo, en donde, como lo digo, no nada más es enfocarnos o quedarnos en una sola meta que es sanación física, sino poder trascender esta situación, por supuesto, reestructurar lo que tengan que reestructurarse a nivel físico, pero también poder comprendernos en un estado mucho más supremo para que nosotros pues no nada más nos quedemos con la parte, digamos, tangible, sino que podamos a través de eso, que ahora, bueno, voy a compartir más adelante cómo podemos trabajar, pues sea una constante en nuestras vidas y que pueda existir un equilibrio en algo importante que es mente, cuerpo y espíritu, ¿no? Muchas de las ocasiones cuando estamos trabajando los temas de salud, pues estamos obviamente haciendo énfasis en la parte mental, en la parte física. Obviamente esto es muy importante, pero creo yo que atrás de estas partes, de estas estructuras, que es la parte mental y la parte física, pues hay algo que la está sosteniendo también y que siempre está buscando pues su correcta armonía, esa danza equilibrada que es la parte espiritual, el espíritu sosteniendo a la parte física y a la parte psicológica. Entonces, cuando logramos tener estas tres en unión, mente, cuerpo y espíritu, podríamos decir que entonces todo aquel ser humano que ha encontrado esa unión vive en perfecto equilibrio y en perfecta armonía y trasciende la parte física sin dejar de estar totalmente conectados en esta bella Pachamama, en esta tierra, en esta tercera dimensión. Entonces, hablando un poco más específico de lo que es el área del Tantra, pues el Tantra utiliza siempre esa energía de la que estoy hablando para aspectos principales y peculiares como es la iluminación espiritual y por supuesto poder acceder o alcanzar estos estados de conocimientos profundos que son estados de conciencia elevados, ¿no? O sea, mientras más te conoces a nivel energía, mientras más te conoces a nivel físico, psicológico, emocional, pues más vas comprendiendo quién eres. Y hay una máxima que podemos también escuchar en el campo espiritualístico que dice, bueno, hombre, conócete a ti mismo y conocerás al universo. Y es precisamente en donde la práctica tántrica nos va a ayudar entre sus diferentes formas y técnicas al autoconocimiento para poder llevarnos a estados supraconscientes, poder alcanzar esa liberación o ese estado de iluminación, ¿no? Esto entonces puede llevarse a través de la práctica sexual, que ahorita voy a explicar más adelante qué es esto, para que obviamente en esto que estamos creando nosotros como experiencia energética, pues podamos aprender
a elevarla, a subirla, ¿no? O sea, poderla llevar pasando por todo un conducto que se llama Sushumna, que es la columna vertebral, y que esto vaya trascendiendo, ascendiendo directamente hacia lo que llamaríamos el chakra superior. Y en la parte del tantra, obviamente, pues se piensa o se sabe o se dice que el amor es energía sexual transformada, y como tal, entonces puede hacerse el camino al revés, de acuerdo a la práctica tántrica, en donde el amor puede transformarse en una energía poderosa sexual. Y esto obviamente aclarando y haciendo una gran distinción, porque para muchas personas cuando se habla de tantra siempre van a relacionar tantra, o la mayoría de las veces van a relacionar tantra como algo sexual, ¿no? Como el coito, como la unión de los órganos sexuales. Y la realidad es que eso es una herramienta dentro del contexto general de lo que es la práctica tántrica. En primera instancia, para poder entrar más en estos lares de lo que es energía tántrica, es entender qué es esto que llamo energía, cómo puedo trabajar esto que llamo energía y en consecuencia, qué estados de conciencia puedo estar alcanzando para poderme sentir mucho más en paz, mucho más ligero, mucho más claro, ¿no? Mucho más alineado, mucho más consciente de lo que estoy creando, ¿no? Cuando se habla del conocimiento tántrico es encontrarnos en el amor más elevado, el amor por uno mismo y el amor hacia todo aquello que nos rodea. No hablamos de superpoderes, no se habla obviamente de aquellos que tienen algo distintivo físicamente como un aro de luz. No, no, no. Meramente el autoconocimiento a través del tantra es la experiencia del conocimiento de uno mismo en ese orden, en esa guía, en ese flujo universal para encontrarnos precisamente en ese estado de paz. Y en ese estado de paz poder entender que aquello que nosotros estamos emanando y creando constantemente es precisamente la gracia de la fuerza universal distribuida en nosotros de una forma absoluta, ya sea desde la partícula subatómica hasta el músculo más denso, pero que todo esté impregnado de esa conciencia. Y el tantra es un autoconocimiento de esto. Cuando hay entonces dos personas, llamemos una pareja, y ambos están trabajando en su práctica tántrica de forma individual primero, y los dos están entendiéndose en ese autoconocimiento de la importancia que es poder conocernos y sentirnos a nivel energía en la forma más pura. Entonces, cuando los dos se logran fusionar y trabajar ambos en esa misma energía, en los dos mismos, entonces se habla de que el estado de conciencia se expande de los dos, ahora se hace uno, digamos, un gran estado de conciencia. Y esta unión de las dos personas o de la pareja no forzosamente tiene que ser siempre a través de la práctica sexual, que por supuesto es una parte, digamos, importante, pero puede ser también a través de diferentes prácticas que voy a mencionar más adelante, en donde los dos van a poder crearse y fusionarse en una sola experiencia energética y entonces obviamente no nada más poder sentir o vivir o trabajar la intención principal, que es la sanación física de acuerdo a una enfermedad, sino trascender la parte física y elevar toda esa energía para poder crear, obviamente, pues ese estado máximo de liberación, de comprensión, de unión. Entonces, si nosotros como individuos tenemos la capacidad de poder conocernos a través de la experiencia energética, que hay muchas técnicas dentro del Tantra para autoconocernos en estos lares, entonces, si nosotros fusionamos con una pareja, esto se amplifica aún más. Y si de una u otra forma, como lo mencionaba al principio de la charla, toda enfermedad física surge a nivel energético, pues en Tantra aprenderíamos a trabajar primero desde la parte energética para después llevar esto a a un aspecto material si fuese el caso. Porque, por ejemplo, podríamos tener la intención de trabajar nuestra energía a través de las prácticas tántricas para sanar alguna determinada enfermedad a nivel físico, ¿no? Supongamos que la energía que se está creando, lo que estoy elevando, ¿no? Lo que estoy siendo consciente que estoy trayendo a la luz, pues va a crear una sanación física, pero que no se detenga tu experiencia ahí, que tu intención no sea nada más, bueno, ya sané, sino que siempre hay algo mucho más allá, mucho más elevado, ¿no? Mucho más supremo, y que no nos estanquemos solamente en una sola meta, sino permitir que esa misma corriente, esa misma explosión, digamos, de Dios dentro de nosotros, de esa diosa dentro de nosotros, pues trascienda lo que nosotros habíamos puesto como límites y podamos fluir a través de esta vivencia que es estados alterados de conciencia o estados supraconscientes. Entonces, hablar de lo que es el aspecto de creación en nosotros a nivel energía, pues entenderíamos que hay un área principal en nosotros que es la encargada
o digamos es el motor principal, el cual empieza a generar pues toda esta energía, que es la energía sexual, en donde, como lo mencionaba, energía sexual no forzosamente tiene que ser a través del coito, sino la energía sexual creada con voluntad, estimulada con voluntad, que la energía sexual es también conocida como la energía de la creación. En otras palabras, si nosotros sabemos que todo lo que la naturaleza crea o el universo ha creado, forzosamente ha sido emanado, ha sido intencionado a través de un poder supremo que es energía sexual. La energía sexual, por llamarle así, la energía sexual de la madre tierra, la energía sexual del universo en constante acción, creación. Obviamente nosotros, como individuos que somos, si somos creación de una fuente universal, en consecuencia también de una u otra forma, en un nivel o en otro grado, tenemos esa fuerza dentro de nosotros, esa fuerza de creación, co-creación. Y en Tantra y en Tao lo que hacemos es localizar, encontrar esa fuerza de creación o esa energía sexual en nosotros para activarla, estimularla y ser totalmente responsables de lo que estamos creando con toda conciencia a través de nuestras intenciones iniciales. Entonces, hablando del Tao, el Tao lo que haría con esta parte energética es que el Tao utiliza la sexualidad como una fuente de salud y de poder personal. A diferencia del Tantra, los taoístas de la antigüedad pensaban que hacer el amor en determinadas posturas y siguiendo ciertas prescripciones, pues obviamente, y en ciertos ritmos y tiempos, ellos tenían la creencia de que estar en un acto sexual podía curar determinadas enfermedades y ayudar a un ser humano a ser mucho más longevo y, por supuesto, tener mucho mayor poder de autoconfianza en uno mismo. Entonces, desde aquí empezamos a partir las diferencias entre una y otra. En la práctica tántrica no se detiene nada más a algo, digamos, terrenal o algo físico, sino es elevar totalmente la experiencia energética para poder sentirnos fundidos en la conciencia universal. Y en el Tao, en su forma original, inicial, esto que se estaba creando a través del mismo acto sexual o obviamente de forma individual, era para poder crear un estado de salud perfecto. Los taoístas creen que todo esto que estamos emanando a nivel chakra sexual, energía sexual, tiene la capacidad absoluta de poder sanar, de poder reestructurar, de poder hacer que la persona tenga una vida mucho más longeva. Entonces es por eso que ellos han dedicado, los taoístas, muchísimos años en el autoconocimiento de lo que es la energía sexual a través, no solo también, por supuesto, no solo de la experiencia sexual en pareja, sino también del autoconocimiento de uno mismo, del conocimiento no nada más del cuerpo físico, pero el autoconocimiento también de los canales energéticos que están dentro de nosotros. En otras palabras, así como hay millones de arterias y venas y demás donde pueden fluir ya sea la sangre, oxígeno, lo que sea, pues dentro del campo taoísta, dentro del campo tántrico y por supuesto también en yoga, cabe mencionar que a esto les llamamos nadis, ¿no? Que son canales etéricos por donde va a fluir toda la energía. Entonces, en la práctica taoísta y Tantra lo que se busca es precisamente eso, cuando es en forma individual también. En el caso del Tao, pues bueno, trabajar la parte física, llegar a alcanzar una longevidad máxima y por supuesto un estado de salud máxima. Y en el aspecto Tantra pasan por eso, pero también es elevar la energía hacia el más alto nivel. Todo esto a través de la conexión, a través de la guía de esto que se llaman nadis, que son, digamos, los canales energéticos. Entonces, partiendo de este punto que estoy mencionando, el Tantra no incide tanto como el Tao en la conservación de algo importante, que ahorita voy a explicar, que es el semen, porque los fines principales del Tantra son mucho más espirituales para que ayuden a elevar la conciencia, mientras que el Tao se centra más en hacerlo como un método de salud, longevidad y poder personal. Ambas prácticas, tanto el Tantra como el Tao, hablan de puntos principales peculiares en los cuales, bueno, pues seguramente cuando te entres a estos lares lo vas a escuchar muchísimo, que es aprender a controlar la eyaculación o el semen. Y esto lo voy a detallar un poco más adelante porque, bueno, para la parte del Tao se contempla, se sabe que es, digamos, la energía principal, ¿no? En materia, por supuesto, y obviamente en el lado energético, que se busca que no se desperdicie, ¿no? Que no se eyacule, sino que se aprenda a poder elevar esa energía a los chakras superiores para que esa, en vez de que sea una explosión, en el momento de eyaculación sea una implosión y eso pueda generar
pues obviamente no nada más un éxtasis como lo pudo haber sido una eyaculación, sino por supuesto una expansión de conciencia dentro de nosotros que ayude a desbloquear, que ayude a organizar, que ayude a transmutar para poder estar mucho más lúcidos, más vívidos, más centrados, ¿no? Y en la parte tántrica no son forzosamente o no son tan estrictos en decir o en enfocarse no eyacules, sino aprende a controlar tu energía, aprende a elevarla, aprende a distribuirla, aprende a dirigirla y sobre todo, pues no nada más es el aprender a subirla, sino precisamente esto, ¿no? Que sea mucho más espiritual la experiencia, que no sea un acto carnal en donde se busca una satisfacción personal, sino que se busque una autorrealización espiritual. Esto es un contexto totalmente diferente porque si nosotros dejásemos de lado la práctica tántrica y la práctica Tao y nos fuésemos de lleno en lo que es el área de la energía sexual, pues posiblemente lo que se buscaría dentro de esta pseudo conciencia en el occidente, en donde pues el sexo es meramente un placer carnal, en donde es nada más un instante, un momento para alcanzar la eyaculación y después, bueno, todo la vida normal. En estas prácticas se nos enseña que eso no es la práctica, digamos, original en cuanto al autoconocimiento energético en el coito, en la pareja, ¿no? Sino que es aprender a convivir, a fusionar, a ser uno y el otro una gran conciencia para poder obviamente encontrarnos en todo esto, en lo que es pues vivir, como lo diría yo, vivir a lo Dios o sentir a lo Dios, que es algo mucho más potente y mucho más sagrado, ¿no? Entonces, cuando nosotros alcanzamos a trabajar estas energías, ya sea de forma individual o de forma con tu pareja, pues, ¿qué es lo que puede acontecer una vez que nosotros trabajamos estas técnicas o prácticas del Tantra y del Tao? ¿Qué es lo que podemos lograr una vez que fusionamos esto? Pues bueno, hay algo llamado, seguramente lo has escuchado en otras partes, hay algo llamado chakras. Cada chakra está ubicado en diferentes partes del cuerpo. Tenemos principalmente o los más populares 7 chakras, algunos contemplan 8 chakras, pero bueno, se habla de que hay miles de chakras en nosotros, pero son estos 7 u 8 centros principales. Entonces, ¿qué sucede cuando nosotros fusionamos o empezamos a trabajar nuestra energía? Pues bueno, cada chakra, que son ruedas energéticas dentro de nosotros, están destinadas a activar, a estimular en primera instancia todos los órganos correspondientes a esos chakras, en donde están ubicados esos chakras. Número 2, obviamente un ajuste o una alineación de estos mismos para permitir un conducto preciso y perfecto a través de la estimulación de estas ruedas energéticas que alcancen a la conciencia máxima, que en este caso le llamaríamos el chakra corona, que está ubicado en la parte superior de la cabeza. Entonces, cuando trabajamos la energía sexual a través del Tantra y del Tao, lo que hacemos es estimular, activar, sentir a cada uno de estos chakras para entonces ser totalmente conscientes de cómo lo que queremos elevar, que ambas prácticas lo dicen Tantra y Tao, lo que queremos elevar hacia el chakra coronario sea precisamente bajo el conducto de estos centros energéticos o ruedas energéticas llamadas chakras. En términos sencillos, cuando nosotros, por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy trivial de cómo es que operan los chakras, cuando nosotros nos sentimos desubicados, que no encajamos, que no pertenecemos a ningún lugar, siento que no me hallo, siento que no me ubico, no sé ni por dónde debo de empezar, cuando nosotros nos sentimos desorientados, eso querría decir que el primer chakra ubicado en el área del sacro, eso querría decir que nosotros entonces ese chakra, ese cúmulo energético, digamos, está estancado o no está fluyendo en armonía y tendríamos que hacer trabajos para ese chakra, ¿no? Entonces supongamos que empezamos a trabajar en primer chakra, ¿no? Que es enraizamiento, todo lo que acabamos de comentar, que llegue a una reestructuración, empezamos a trabajar el primer chakra y en consecuencia, pues ya, ahora sí ya me siento mucho más conectado, me siento mucho más en presencia, ahora sí ya entiendo qué es lo que debo hacer, ahora sí ya sé a dónde quiero dirigirme, ¿no? El segundo chakra entonces sería en esta pregunta de, bueno, ¿y ahora cómo puedo hacerlo? ¿Cómo debo de hacerlo? ¿Qué debo de empezar a crear? ¿Cómo puedo empezar a desarrollar? Y entonces sería trabajar segundo chakra, es precisamente decir, bueno, que se despierte esta creatividad, que se despierte este poder interno o esta fuerza interna, la cual hablan el Tantra y el Tao y muchas otras prácticas para que pues se despierte, se emane, ¿no? Esa creatividad, esa energía sexual y por supuesto pueda tener pues esas, digamos, facilidades de poder desarrollar aquello que ahora ya empiezo a crear, ¿no? Y entonces una vez que uno ya trabaja segundo chakra, vendría el tercer chakra, que es la fuerza de voluntad, cuando ya
por ejemplo, alguien que tenía bloqueado el chakra tercero, entre muchos aspectos, porque son muchas características, ya no está esa fuerza de voluntad, no cree en sí mismo, no cree que lo pueda hacer y demás, o no hay confianza en uno mismo. Bueno, pues el tercer chakra, después de haber trabajado esa creatividad, el segundo, el tercer chakra ubicado en el plexo solar, nos va a dar esa capacidad de autoconfianza en nosotros mismos, decir, bueno, ahora sí ya tengo la seguridad, tengo la confianza, tengo ya trabajado la creatividad, tengo perfectamente ubicado donde estoy, y el tercer chakra nos va a llevar a desarrollar todo esto, ¿no? Después pasaremos a un siguiente chakra, que es el chakra anahata, que es el chakra del corazón, en donde todo lo que hagas lo vas a hacer del corazón, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos visto a personas que son muy frías, personas que son muy secas, personas que no demuestran cariño, personas que se encierran en su cúmulo emocional y no se muestran sentimentalmente o emocionalmente? Pues bueno, el chakra anahata, el cuarto chakra, tiene un montón de aspectos que trabajar para todo lo que tenga que ver con el aspecto emocional, con el aspecto sentimental, con el aspecto del amor. Entonces, una vez que ya estoy balanceando mis chakras, pues ahora me entrego totalmente a la vida, me abro, ¿no? Y libero esas corazas que tengo pues por ahí colocadas de otra forma en el corazón, para después pasar a lo que es el chakra de la comunicación, ¿no? Después de que vengo haciendo todo este trabajo interno, ahora quiero salir a comunicar, quiero salir a compartir. O para personas que tienen bloqueado el chakra del corazón, pues aquellas personas que se les dificulta hablar, que tienen miedo al compartir, que son muy sumisas, que no saben cómo expresarse, todo lo que tenga que ver con comunicación, pues habría por ahí que trabajar en el chakra de la comunicación. Y trabajando esto a través de la energía que se está creando, pues bueno, se desbloquea el chakra del corazón, y después pasaríamos a aquello que llamamos ajna o tercer ojo, el ojo espiritual, en donde en esto tenemos la capacidad de ver lo que los ojos físicos no ven. Y no me refiero con esto a ver luces ni nada de estas cosas, sino ser mucho más consciente, ¿no? O sea, poder expandir este campo visual interno, este campo de conciencia, para poder percibir, para poder vivir, para poder experimentar aquello que por razón o por aspecto físico, ojo, pues no puedo ver, no puedo comprender. Y una vez que he hecho esto, pues me voy al último chakra, ¿no? Al chakra coronario, el chakra corona, que es el que me va a poder comunicar o poder sentir directamente como una señal, como una antena directamente con la conciencia, con el absoluto. Entonces, ¿por qué menciono chakras? Porque cuando fusionamos entonces a través de la energía sexual por voluntad, la empezamos a activar, pasamos por estos conductos energéticos para que se vayan regulando estos aspectos sutiles de los chakras, y como lo decía, también se impacten a nivel físico los órganos ubicados en cada chakra, y con todo esto obviamente alcanzar esa experiencia máxima, ese flujo energético desde el chakra base hasta el chakra corona de subida, es decir, en ascenso y descenso, en ese flujo y reflujo, pues la energía sexual empiece a activarse, y eso empiece a crear en el ser humano o en el practicante o en la pareja un estado de conciencia elevado. A lo mejor esto puede sonar cuando son las primeras veces pues un poco increíble, si es el caso, pero una vez que lo llevas a la práctica, pues por supuesto la experiencia no se puede describir, ¿no? Es una experiencia que meramente se vive, es una experiencia que meramente se desarrolla por sí misma cuando permitimos que esta cuna, que en este cúmulo energético, pues obviamente surja ese despertar que, por ejemplo, para yoga, Kundalini Yoga, lo llamamos la energía Kundalini, ¿no? La activación de la misma, y eso puede suceder tanto de forma individual, de acuerdo a la práctica tántrica, como de forma en pareja, en dos, ¿no? Y esto obviamente nos va a llevar a nosotros a una experiencia mucho más multidimensional, trascender un poco la parte física y llevarnos a la parte supraconsciente. Entonces, la energía vital que se va a crear cuando estamos trabajando en la activación energética, la energía vital que se va a crear, que para algunos también es comprendido como energía pránica, ¿no? La energía primordial que sustenta todo lo que existe, lo visible y no visible. Una vez que nosotros hemos creado, aprendido a activar esa energía sexual, esa energía kundalini, pues esta debe ser cuidada, debe de ser renovada, debe ser nutrida y debe ser circulada en todo el cuerpo. Esto tiene que ser una constante. Mientras yo empiezo a trabajar en el autoconocimiento, después, como lo mencionaba hace rato, empiezo a trabajar en la expansión, empiezo a trabajar en la dirección y empiezo a trabajar en el cuidado de todo esto y soy constante, entonces sí o sí va a haber una mejora a nivel físico. Porque cabe mencionar que seguro estoy que si alguna persona, por ejemplo, que esté viendo esta ponencia de este congreso está enferma o enfermo de algún aspecto físico, seguramente no está en paz esta persona. Digo seguramente porque probablemente sí hay personas que aunque estén, digamos, en un estado de enfermedad, pues se encuentran en paz, pero digamos la gran mayoría no lo están. Entonces sabemos dentro del conocimiento espiritual
que la mente cuando está, digamos, muy alocada, muy desesperada, hay muchos pensamientos turbios, en consecuencia el cuerpo es un reflejo o es un rebote del caos psicológico. Esto es importante saberlo, porque una mente que no está en paz va a ser un cuerpo que no va a estar en paz. Entonces, ¿cómo hacer para que algo o alguien controle a la mente? Es decir, si la mente controla al cuerpo, tiene que haber algo o alguien que controle a la mente, a nuestra psique. Y eso que controla a nuestra psique o a nuestra mente es la respiración. La respiración es la que va a comandar la inquietud o la quietud de la parte psicológica. La respiración es la que va a activar en gran medida esto que llamamos energía sexual, que la práctica tántrica, la práctica taoísta y muchas otras ramas de yoga trabajan, son los pranayamas de la respiración, son los que empiezan a crear estos estados alterados de conciencia. Tan solo porque un cuerpo que aprenda a oxigenarse, nada más oxigenarse, ya no hablo de trabajar energía sexual, pero un cuerpo que aprenda a oxigenarse al 100%, todas las células de su cuerpo van a estar perfectamente sintonizadas y sincronizadas para trabajar en ese 100%. Y si los órganos, por supuesto, están formados de células, células correspondientes a cada órgano, y aprendemos a trabajar a nivel celular, a nivel partícula subatómica, en consecuencia, todo lo demás que esté, digamos, más denso, más tosco, desde la partícula, célula, órgano, glándula, lo que sea, todo esto va a estar en perfecta armonía porque la mente está en paz, el cuerpo está relajado, se tiene conciencia de la respiración y se tiene conciencia del trabajo energético. Insisto, esto requiere obviamente tiempo, requiere su práctica, pero me queda claro después de pues ya muchos años de estar impartiendo prácticas yógicas, saber lo que hace la respiración en la persona. Y ya no entro a detalle porque no es una ponencia para poder detallar esto, sino es hablar en términos generales de lo que hace también, pues obviamente el trabajo físico, el corregir la postura, el tener, por supuesto, la alimentación adecuada cuando queremos trabajar en todo esto. Entonces, bueno, hablando de lo que es la fusión de la energía sexual, ya sea individual o en pareja, energía femenina, energía masculina, o en la pareja, vamos a poder crear pues este cuerpo energético para poder ser cuidado, renovado, nutrido y circular en el cuerpo, y con todo esto obviamente podamos pues alcanzar no nada más una sanación física, pero algo mucho más allá, que no nos quedemos nada más con la parte física. Bien, entonces, ¿cuáles son las herramientas que se utilizan para activar y expandir esta energía que estoy mencionando, no? Insisto, esta ponencia es hablar en términos generales de la práctica tántrica y taoísta, porque para poder hacer, digamos, una ponencia, ¿no? Digamos, completa de lo que es Tantra y Tao, se requeriría, pues, no sé, una serie de charlas o un taller presencial o virtual para poder practicar esto, y que esto no se va a enseñar todo esto, digamos, ni en una ponencia, ni en un taller de 4 horas, ni en un seminario. O sea, se requieren varias sesiones y sobre todo nada más la sesión impartida, pero los días de práctica que tiene que tener el estudiante para que obviamente pueda vivir y experimentar esto y no se quede nada más como, suena bonito y se escucha bonito sin vivirlo. Pero bueno, voy a contar aquí en términos generales cuáles son las herramientas utilizadas para activar y poder expandir esa energía que es la que estoy hablando. Y bueno, número 1, lo que mencionaba, la respiración. La respiración es tan importante para la práctica taoísta y para la práctica tántrica, y bueno, ni se diga, por ejemplo, en este caso que yo enseño Kundalini Yoga, ni se diga Kundalini Yoga, es tan importante porque en elementos principales y esenciales para poder conocer un poco más nuestra respiración, cada que respiramos por nuestra fosa nasal izquierda, estamos respirando, digamos, energía lunar, energía fresca, energía que relaja, energía que tranquiliza. Cada que estamos respirando por la fosa nasal derecha es energía solar, energía que activa, energía que nos pone alertas, energía que nos hace despertar, ¿no? Nos pone mucho más activos. Y entonces, cuando nosotros respiramos por el lado izquierdo, energía lunar, impactamos al lado derecho del cerebro. Cuando nosotros respiramos por el lado derecho, que es energía lunar, entonces impactamos al lado izquierdo. Pero sucede algo importante con nuestra respiración. Una vez que nosotros respiramos con conciencia por las dos fosas nasales, tanto energía fresca o lunar como energía caliente o activa, que es energía solar, cuando respiramos se funden las dos corrientes justamente a la altura del entrecejo, frío y caliente, y eso empieza a regular la temperatura del cuerpo.
Entonces, cuando esto lo empezamos a hacer con conciencia, vamos nosotros con conciencia a poder guiar, a poder vivir, a poder experimentar esa respiración y vamos a ser conscientes de qué es lo que hace en el cuerpo físico respirar, por ejemplo, nada más por la fosa nasal izquierda tapando la fosa nasal derecha. Cuando cerramos los ojos y nos dedicamos unos segundos o unos minutos, si pudieras unos 2 o 3 minutos tapar la fosa nasal derecha y respirar con conciencia por la fosa nasal izquierda, respiraciones profundas, y después otros 3 minutos por la fosa nasal derecha, vas a sentir cambios de otra forma. Y si esto lo haces constantemente, por supuesto, vas a tener mucho más maestría y conocimiento. Entonces, la respiración es poder encontrarnos en el conocimiento de este lado femenino y de este lado masculino de nosotros para poder fundirlos en uno solo. Y en la respiración, una vez que empezamos a conocerla de forma pausada, digamos con las 2 fosas nasales destapadas y luego tapando una y luego tapando otra, a través de diferentes formas de respirar que les llamaríamos pranayamas, vamos a empezar a activar reacciones bioquímicas, reacciones eléctricas, vamos a empezar a estimular nuestro cuerpo energético, electromagnético, vamos a sentir después, por ejemplo, las diferentes formas de respirar en Tantra, vamos a sentir de repente cosquilleos en nuestro cuerpo, en fin, van a suceder muchas experiencias con la pura respiración. Al efectuar nosotros cambios en la respiración, vamos a afectar sí o sí a nuestra mente. Y si vamos a afectar sí o sí a nuestra mente, vamos a tener una mente mucho más en calma, mucho más centrada, mucho más lúcida, mucho más despierta. Una mente que no esté centrada en el drama, sino en el dharma, que es el bien actuar, es el bien ser. Entonces, nada más con la respiración se puede alterar nuestro estado de conciencia, se lleva al cuerpo a un estado de relajación o se lleva al cuerpo a un estado de acción. Recuerda que el lado izquierdo relaja y el lado derecho activa. Entonces, la respiración es un aspecto importantísimo en nosotros para poder crear, obviamente, todo este proceso de reestructuración, ¿no? O sea, impactando desde la parte energética, que la respiración, por supuesto, empieza con la parte energética para impactar a la parte física, que es obviamente al cuerpo físico, ¿no? Como segunda herramienta tenemos el área de meditación. Digo, no está de más que desde hace ya, no sé, los años 60, 50, quizá por ahí en los 40, ya se empezaba a hablar de la importancia de la meditación, de poder controlar a esta mente. Una cosa es controlar, no me refiero desde tener un dominio de lo que está pasando, ¿no? Sino aprender a identificar, aprender a observar pues la calidad de pensamientos que estoy teniendo, la capacidad de identificación que tengo con todos o con ninguno de ellos y la capacidad, por ejemplo, también de poder adentrarnos mientras más nos vamos concentrando en la respiración. Cabe mencionar con esto, haciendo un paréntesis, que hay muchas formas de meditar. Hay meditaciones guiadas, hay meditaciones con música, hay meditaciones en silencio, hay meditaciones con lo visual, hay meditaciones mientras está en movimiento. Hay muchas formas de meditar y qué bueno que eso sea así porque hay diferentes conciencias también. No para todos es la misma meditación, pero en términos generales, cuando nosotros en la meditación, que estamos en silencio, sentados, como en el caso de la imagen que estoy poniendo aquí, alineados y empezamos a respirar con conciencia, inhalaciones profundas y exhalaciones profundas, poco a poco, mientras más nos vamos concentrando en la respiración y no en los pensamientos, vamos entrando poco a poco y lentamente a estados de quietud. Y cuando estamos llegando a esos momentos de quietud, ¿no? Digamos como si se empezaran a apagar los sentidos, los 5 sentidos, y entro a ese estado de silencio, es entonces ahí en donde estamos, digamos en forma coloquial, campo espiritual, estamos conectados totalmente con nuestra esencia, ¿no? No estamos ya distraídos o afectados o alterados por ninguno de los sentidos, sino estamos en esa auténtica paz, que es, digamos en términos generales, el estado en el que se encuentra la Madre Tierra, en esa quietud, en ese silencio, en donde no hay egos, no hay moral, no hay algo que altere, simplemente se es. Y en esos estados de meditación, recuérdalo, mientras más relajado esté tu cuerpo, mientras más relajada esté tu mente, trabajando respiración y trabajando meditación, tu cuerpo va a sanar mucho más fácil. Y esto lo podemos ver en la naturaleza con los hermanitos animales, ¿no? O sea, si tú observas, por ejemplo, cuando una madre va a dar a luz, ¿no? En los animalitos, una madre va a dar a luz, ¿qué es lo que hace? Pues va y se va a un rincón y se queda quieta y no se mueve y empieza su proceso de labor, ¿no? Y no necesita que haya
gente o hay otros animalitos ahí esperando. No, la misma naturaleza lo que requiere es quietud y conocimiento y paciencia. Entonces, así el cuerpo, cuando el cuerpo necesita sanación o está encontrarse en una reestructuración, primero importante es llevarlo a una quietud, llevarlo a una calma, llevarlo a una paz. Y yo sé que al principio es difícil porque pues cada enfermedad tendrá sus niveles, ¿no? Hay unos que están enfermos en un nivel muy intenso y de repente cuesta muchísimo trabajo, parecería imposible alcanzar estos estados de relajación, pero pues no hay peor intento que el que no se lleva a cabo. Y pues justamente pues la respiración y la meditación son prácticas o técnicas esenciales para comprendernos en la activación, estimulación de la energía sexual en Tantra y Tao. Siguiente técnica, practicar la presencia absoluta, que aunque parecería que suena, ¿no? Algo así como a la meditación, hay una gran diferencia entre meditación, porque como decía, meditación puede ser estar enfocado en algo visual, puede ser estar contemplando el ambiente mientras camino, puede ser que estoy meditando en silencio, puede ser que alguien me esté guiando en una meditación. Eso es una meditación, es una forma de concentrarse en algo, ¿no? Pero practicar la presencia absoluta, para poder alcanzar esto de presencia absoluta, se requiere un trabajo en respiración también. Presencia absoluta es, estás consciente de tu momento presente y no estás pensando ni en pasado ni en futuro, simplemente estás totalmente consciente de lo que estás viviendo aquí y ahora, sin juzgar, sin etiquetar, meramente observando, ¿sabes? Como si fueses ese telescopio que está observando las estrellas. El telescopio por sí mismo no va a juzgar a las estrellas, ¿no? O sea, la función del telescopio es observa, 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 observa. Entonces, practicar presencia absoluta es meramente observar qué es lo que está pasando sin juzgar. Y eso es también educar a la parte psicológica para poder vivir en presencia absoluta. Esto tú dirías, bueno, ¿y qué me sirve? Pues imagínate, o sea, si logras estar en presencia absoluta, seguramente vas acortando o eliminando el drama psicológico. Mientras más estás en presencia absoluta y no hay etiquetas, no estás juzgando nada ni a nadie y estás meramente en observación, no hay drama. Y eso también es una forma de sanar a nivel psicológico. Entonces, por una otra forma, todo esto que estoy compartiendo te lleva a una reestructuración, a una sanación. Siguiente técnica que utilizamos en Tantra y en Tao, autotoque amoroso. Esto es algo importante y esto, digamos, es un poco más íntimo, esto es algo más personal, porque, pues, hablando en comparativo, para aquellos que crean que el Tantra es meramente un acto sexual y demás, pues bueno, hay algo llamado autotoque amoroso, es en donde uno mismo aprende a explorarse a nivel corpóreo, uno mismo aprende a autoexplorarse a nivel físico. Y cuando hablamos de autotoque amoroso, es obviamente experimentar diferentes partes de nuestro cuerpo con caricias sutiles, empezar a rozarnos los dedos de nuestras manos en nuestra piel, en cualquier área de nuestro cuerpo que usualmente a lo mejor no tocamos. Y esto es importante porque a diferencia de alguien, por ejemplo, que esté acostumbrado al acto sexual carnal, pues lo primero que suele tocarse son los genitales y es muy rápida la situación, es muy rápida la experiencia, ¿no? O sea, tocas, entras en un estado de energetización absoluto y después, pues bueno, vendría la eyaculación y demás, ¿no? Esto sería un desperdicio de energía de acuerdo al Tantra y al Tao. Y en el autotoque amoroso, la intención o el fin no es llegar a la excitación y después, digamos, a la masturbación o a la eyaculación después de un coito, sino autotoque amoroso es experimentarnos y despertarnos a nivel energía, para experimentarnos primero por la parte física y experimentarnos a nivel energía. ¿Y esto qué propiciaría? Pues mira, entre muchas cosas un placer, pero no un placer carnal, un placer sexual, sino un placer de gozarte, de disfrutarte, de sentir cómo hay áreas del cuerpo físico que despiertan, digamos, otros sentidos que a lo mejor no habíamos explorado y eso me hace sentir mejor, me hace sentir más en calma. Y mientras más en calma, más conectado y más en paz esté, siempre eso va a influir en el estado de salud. Siguiente técnica, aprender a mover la energía sexual. Cuando lo estamos haciendo nosotros, por ejemplo, la práctica del autotoque o que estamos empezando a trabajar, digamos, a través de la respiración, todo aquello que nosotros vamos creando, ¿no? A nivel de energía, a través de autotoque o a través del coito en pareja, ambos trabajando la energía sexual,
lo que vamos a hacer nosotros en estas prácticas es aprender a darle una dirección a esa energía que estamos teniendo. Es decir, ahora esto que estoy creando, ¿hacia dónde lo quiero dirigir? En algunas ocasiones alguien querrá dirigir su energía nada más en meramente enfocarla en el chakra sexual, para otros es llevarla al corazón, para otros es llevarla al chakra coronario, para otros es dirigirla a alguna parte física que esté doliendo y que necesite sanación, para otros crear la experiencia de energía sexual va a ser dirigirla hacia algún lugar del mundo o hacia alguna persona o personas que no estén cerca de nosotros. En fin, esto es aprender a mover la energía sexual. Primero, crearla en nosotros, dirigirla en nosotros, sentirla en nosotros, vivirla en nosotros. Y una vez que hemos pasado estos procesos individuales, pasamos en primera instancia si hay pareja con la pareja, y si no llegase a haber pareja, pues no pasa nada y lo estamos sintiendo nosotros, que al final alcanzaríamos los mismos estados de éxtasis. No quiere decir que porque estés con pareja vas a alcanzar un mayor grado de éxtasis, no, el grado se alcanza y no porque se busque alcanzar, pero sucede en automático, es irreversible, es inefable el estado de éxtasis que encuentras cuando piensas a trabajar tu energía sexual. Entonces hay que aprender a moverla, hay que aprender a circularla. No hay, por ejemplo, hablando, como lo comentaba, el tantra, para los que creen que es meramente enfocado al sexo, nada más es el calentamiento corporal, ¿no? Y el coito después eyacular. O sea, no nada más es esto, sino que aprendamos, en vez de desperdiciar o dejar esta energía, a dirigirla, a subirla, a darle forma, ¿no? A canalizarla para que empiece o a materializar o a sanar o a expandirse intangiblemente o lo que sea. Entonces, si es la energía de la creación, si es la energía sexual, es la energía de acción del universo y de la misma madre tierra, y yo soy también extracto o soy una extensión de la conciencia universal y también soy un hijo de Pachamama o la Madre Tierra, pues también debo de aprender a trabajar y a dirigir esta energía para poder crear a través de lo que mi conciencia esté dictando, producto de la energía sexual que estoy creando. Y bueno, obviamente en esta siguiente técnica, pues es hablar de esto, ¿no? El control de la eyaculación. Se cree, se dice, se habla tanto en Tantra como en Tao, aunque mucho más, digamos, estricto en Tao, es que cada que uno eyacula, o sea, primero en primera instancia sería evitar eyacular, ¿no? Pero bueno, la idea es que cuando eyaculas se deja ir una cantidad de energía importantísima, misma energía que se necesitara o se necesitase para poder nosotros dirigirla, para poder nosotros elevarla, para poder estar alcanzando estados de supraconciencia o para poder sanar alguna parte física o varias áreas de nuestro cuerpo físico. Entonces, llamémoslo así, que es como, sabes, como tu banco de salud, en donde has estado haciendo tus depósitos a través de cada vez que meditas, a través de cada vez que respiraste, a través de cada vez que comiste saludablemente o cada vez que te fuiste a la naturaleza, estás haciendo tus depósitos, ¿no? Y de repente eyacular, por poner un ejemplo, se me ocurriría como si estuvieras sacando estos depósitos. Sacas depósitos de energía, depósitos de energía, depósitos de energía. Entonces llega un momento en que tu banco energético va a estar prácticamente quebrado, ¿no? Entonces, algo así se me ocurre la ejemplificación de lo que es el no eyacular. ¿Por qué no se recomienda eyacular? Sino precisamente conservar esa energía y tanto la parte Tao llevarla a un aspecto de sanación física y poder alcanzar un estado longevo, y también por la parte tántrica, no nada más estos aspectos físicos, pero sobre todo vivir desde el amor, vivir desde la conciencia. Y bueno, entonces, ¿qué significa trabajar con la energía sexual? Aparte de lo que he comentado como técnicas que ya pude compartir, ¿qué significa trabajar con la energía sexual? Pues bueno, voy a leer esto que escribió Osho y con esta frase terminaría mi ponencia. Y bueno, obviamente va a encantar saber qué es lo que piensan, pero bueno, leo lo que dice el maestro Osho y después cierro mi ponencia. El retorno, o sea, ¿qué significa trabajar con esta energía? Es el retorno a la absoluta inocencia, a la absoluta unidad. La mayor excitación sexual de todas no es una búsqueda de la excitación, sino una espera silenciosa, en relajación completa, sin motivo alguno. Uno es consciente, consciente solo de ser consciente. Uno es conciencia. Uno está satisfecho, pero no es una satisfacción por algo. Y entonces hay una gran belleza, una gran bendición. Esto lo dijo el maestro Osho y es justamente la frase con la que quiero cerrar mi ponencia el día de hoy, para poder pues compartirles, para poder
Desearles también que si no lo has hecho, pues al menos por curiosidad empiezas a hacer tus búsquedas en internet. Hay muchísimos cursos que podrás encontrarte de Tantra y de Tao, por supuesto, para que lo empieces a poner en práctica y por experiencia pues sepas lo que energías como estas pueden trabajar y pueden hacer para ti, en donde cuyo objetivo no sea nada más una sanación física, sino una comunión espiritual, que eso es mucho más elevado que una sanación física. Así es que pues agradezco infinitamente pues el que hayas tomado los minutos para poder haber escuchado esta ponencia, y aquí te dejo, te estoy compartiendo una lámina en donde están pues las redes sociales y los medios por donde me puedes encontrar. Voy a estar muy atento si deseas compartirme algo, alguna pregunta, algún comentario, sugerencia. Te estoy poniendo ahí mis redes sociales para que me contactes, y por supuesto pues voy a estar atendiendo y respondiendo lo que posiblemente vayas a compartir. Y sin más, pues obviamente me despido deseando que tengas un feliz y amado presente. Y nos vemos en la siguiente ponencia.